Saludos, muy buenas tardes, les habla el profesor Jorge Luis Rojas Plaza del curso Humanidades 3022, las secciones 2, 4 y 5 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Saludos también a los distinguidos miembros del público que también así desean ver este video. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de la ética de Friedrich Nietzsche y la crítica a la moral y a la religión que éste presenta. Bien. Nietzsche nació en Alemania en el 1844 y murió en el año 1900. Dedica la mayor parte de su pensamiento a la crítica de la cultura, lo cual incluye e implica la crítica de la religión y la moral que hasta ese entonces predominaban en las culturas del mundo, ¿no? Porque no solamente hace una crítica de la cultura occidental, sino también de las otras religiones como el budismo y también la religión judeocristiana, ¿verdad? También hace una crítica muy severa también para los judíos, o la religión que practican. ¿Sí? Así que fundamenta su crítica desde la perspectiva que él denomina como la gran política. ¿Y qué es esto? Bueno, esto quiere decir aquel que a partir de su voluntad, la cual nace del pensamiento, se lanza a crear sus propios valores, su propia moral, y a ponerlos en marcha o practicarlos en el mundo en que vive, no en otros mundos intangibles como el mundo de las ideas o inteligibles que hablaba Platón, ¿verdad? Así que no se refiere a estos mundos intangibles, inteligibles e improbables, sino que poner los valores en marcha y practicarlos en nuestro entorno, en nuestro mundo, ¿verdad? Donde vivimos. Y además, con esa voluntad, también va a establecer un orden jerárquico de los valores que creamos, ¿verdad? No hablamos de crear, ¿verdad? Se está refiriendo, y así lo vamos a ver más adelante, a la creatividad que poseemos nosotros los seres humanos. ¿Okay? Bien. Para entender mejor su pensamiento, ¿verdad? Y comprenderlo con más detalle, el doctor Carlos Rojas Osorio, en su libro El asombro del pensar, que es el libro de texto que nos sirve de guía a nosotros para este curso, ahí en él recoge los presupuestos que establece Nietzsche. Veamos. El conocimiento, plantea Nietzsche, es interpretativo porque se recoge y se asimila desde nuestra perspectiva, es decir, desde la perspectiva de quien lo recibe o lo adquiere. De ahí que existan tantas y variadas interpretaciones del mundo y de sus orígenes. Como ya hemos visto, ¿verdad? Que a través del curso, pues hemos visto, ¿verdad? Todos los distintos tipos de arché que plantean los filósofos. ¿Okay? Bien. Con esto nos quiere decir que cada cual tiene la capacidad de interpretar a su mejor entender el conocimiento que recibe. De ahí que rechace el innatismo del conocimiento como lo planteaba Platón. ¿Verdad? Las ideas no son innatas, sino que las conocemos y las adquirimos a través de nuestra propia voluntad. ¿Okay? El conocimiento se encuentra en la naturaleza y no en el mundo inteligible. Se encuentra en nuestro alrededor y en la medida que lo hacemos parte nuestro, lo moldeamos
a la interpretación que le demos desde nuestra propia perspectiva. El mundo, nos dice Nietzsche, es una relación de fuerzas. Estas fuerzas son finitas y constantemente interactúan entre sí. Ahora bien, estas fuerzas son finitas, pero solamente en cuanto a la cantidad. Sin embargo, plantea que son infinitas en cuanto al tiempo se refiere. Nietzsche ve el mundo, como ya lo habíamos visto otros pensadores anteriormente, que hemos visto en nuestro curso, como cíclico, ¿verdad? Y de esta ecuación de fuerzas finitas y fuerzas infinitas, finitas cuando se refiere a la cantidad, infinitas cuando se refiere al tiempo, pues de esta ecuación él sostiene que el mundo es cíclico, en donde las fuerzas finitas se van a configurar en el mundo y éstas se repetirán eternamente, ¿verdad? Terminamos un ciclo, comenzamos un nuevo ciclo, ¿ok? A estos ciclos él los describe como el gran año, es decir, como el ciclo que ha de volver a repetirse, o dicho de otro modo, el tiempo que recorre un ciclo antes de volver a comenzar a repetirse. ¿Okay? De esas relaciones de fuerzas cuantitativas se pueden surgir o se pueden generar también diferencias a nivel cualitativo. Esto de acuerdo al tipo de fuerzas, ¿verdad?, que desempeñemos. Y vamos a ver que hay distintos tipos. Así que se pueden generar también ciertas diferencias a nivel cualitativo, es decir, de la calidad de cada una de ellas. Estas fuerzas, o esa fuerza, ¿verdad? Y parecería como si estuviéramos hablando de la fuerza, esta que a la cual se hace referencia en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Puesto que esta fuerza goza de una vertiente tanto externa como interna. ¿Ok? Para Nietzsche, la fuerza que denomina interna la llama la voluntad del poder. Es decir, del poder del cual gozamos cada uno de nosotros para utilizar nuestra voluntad en la faena de crear, ¿verdad? De desarrollar nuestra creatividad. Y de ahí crear valores, pero nuestros valores, no los valores que que en aquel entonces, ¿verdad?, estaban obligados a seguir los ciudadanos, dada la cultura, ya sea por las distintas religiones o las leyes creadas por el Estado. Es decir, este nuevo planteamiento lo que sugiere es que somos nosotros, en base a nuestra propia interpretación del conocimiento, los que, actuando con una voluntad afirmativa, podemos crear los buenos valores. ¿Okay? Pero las fuerzas, además, también pueden ser activas o pueden ser pasivas. De ahí que de acuerdo al tipo de fuerza y a ese choque entre ellas, se generen también a nivel cualitativo, es decir, las fuerzas activas son superiores a las fuerzas pasivas, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Considera a la voluntad como el lado interno de la fuerza, aquel que afirma o meramente reacciona. ¿Okay? Así que esa fuerza interna puede ser afirmativa o puede ser reactiva. Bien. La fuerza afirmativa es
la capacidad de crear, ¿verdad? La creatividad que poseemos los seres humanos. Y en cuanto generamos esa fuerza, somos capaces de crear buenos valores. Mientras que la reactiva, esa voluntad reactiva es a su vez una actividad pero pasiva. ¿Okay? Es una fuerza, pero no es activa, sino que es pasiva. Bien. De modo que este hace un planteamiento o un cuestionamiento en el que se pregunta si somos una nueva fuerza, cada uno de nosotros, y también un nuevo derecho. Es decir, nosotros poder generar nuestras propias leyes de cómo cada uno habrá de vivir de acuerdo a su interpretación personal. Si somos un primer movimiento que da inicio a la rotación de una rueda que se mueve por sí misma y que con esta comienza la vida. Es decir, cada ser humano al nacer genera un movimiento y una rotación que seguirá constante por el resto de su vida. ¿Sí? Así que la vida para él es voluntad de poder. La vida es una fuerza activa que se combina con la voluntad afirmativa. Por lo tanto, es ambas. No considera la vida como un valor, como lo hacían otros pensadores en la antigüedad, sino que la propia vida otorga al ser humano o lo dota de esta fuerza afirmativa y voluntad afirmativa, y es mediante estas que somos capaces de crear valores. Cuando nos desarrollamos y elevamos nuestra vida y conocimiento, es porque hemos realizado nuestras voluntades afirmativas que nos permiten crear los valores activos. Para Nietzsche, una vida miserable y decadente se ve limitada a tener que generar solamente valores pasivos y fuerzas reactivas. Valores reactivos, no, valores pasivos, fuerzas pasivas y voluntades reactivas. Corrijo. A diferencia de la metafísica moralista, que se conocía desde Platón, en donde para alcanzar o lograr la felicidad y el conocimiento había que hacer una cosa, y esto era obrar bien, ¿verdad? Ser bueno, y depurar el alma y el cuerpo, es decir, llevar una vida ascética para alcanzar el esplendor y la contemplación de la vida y el bien y la verdad. Nietzsche propone lo que denomina como la inocencia del devenir. Esta inocencia del devenir se basa en erradicar la vida construida y justificada en base a la culpa o el pecado. Para él, vivir cargado de culpas es llevar una vida resentida, y el resentimiento surge de una voluntad reactiva y una fuerza pasiva, por lo que sería decadente este modo. ¿Okay? Así que cuando nos alejamos del modo de vida correcto, para el que la voluntad afirmativa y fuerza activa se ha generado, es decir, viviendo un estilo de vida decadente, nos alejamos del modo correcto de vivir, que es en base a la voluntad afirmativa y la fuerza activa. Ya hemos visto que cuando hablamos de esta voluntad afirmativa, a lo que él se está refiriendo es a la capacidad que tenemos de crear, a la creatividad que posee el ser humano de crear cosas, ¿verdad? Ya
Puede ser un edificio, puede ser todos los tipos de arte, ¿verdad? Una pintura, un libro, un poema, etc. Eso es a lo que él se refiere como voluntad afirmativa. ¿Qué pasa? Vivir con un sentido de culpa o de resentimiento nos aleja y nos cohíbe de la creatividad. Por eso es que él se refiere, y es la crítica que le hace a las religiones, ¿verdad? Que lo que hacen es tener encerrados a rebaños, como él lo llama, ¿verdad? De personas con una doctrina que la guía principal se basa en la venganza, se basa en el temor, ¿verdad? Al ajusticiamiento que se le pueda provocar a esta persona por sus llamados o establecidos por estas doctrinas malos actos, de modo que vivir con este sentido de culpa y de resentimiento nos aleja de la creatividad que poseemos para, a través de esta, poder generar nuestros propios valores, ¿verdad? De acuerdo a la interpretación que nosotros le damos al mundo que nos rodea a partir del conocimiento. ¿Okay? Para Nietzsche, a diferencia de los pensadores anteriores que veían el conocimiento como la mayor de las virtudes, este tiene ciertos reparos hacia ello. Toda vez que él plantea que el conocimiento muy bien puede ser bueno, pero ojo, porque también, según nos dice Nietzsche, podría ser malo. Es decir, puede ser constructivo, pero el conocimiento a su vez también puede ser destructivo. ¿Okay? Recuerden que se basa en la interpretación que cada cual le dé, según nos dice Nietzsche. De modo que, para evaluar la escala de valores, según este establece, debemos atender a si actuamos con voluntad afirmativa y fuerza activa, ¿verdad? Y en tal caso evolucionamos o nos desarrollamos como seres humanos, o por el contrario, la voluntad reactiva y una fuerza pasiva nos lleva a la involución o el retroceso moral decadente, como él le llama. Y este punto es medular, ¿verdad? En el sentido que la aspiración del ser humano debe ser siempre buscando más allá y no echando hacia atrás, ¿verdad? Retrocediendo en lo que ha logrado alcanzar hasta este momento. En cuanto a las religiones, la rechaza de plano porque su moral está basada, como ya la acabamos de mencionar, en el resentimiento. Es dejar de vivir con tal de no pecar, ¿verdad? O llevar una vida libre de pasiones. Esto para él es inaceptable, pues la culpa y el resentimiento emergen de voluntades reactivas y fuerzas pasivas. Esta idea de dejar de vivir y experimentar por imposiciones de índole de moral teológica, las cuales no se crean en base a nuestro propio criterio y voluntad afirmativa, los llama nihilismo. Este considera el nihilismo como la victoria o el gran triunfo de las voluntades o de las fuerzas pasivas. Esto implica la paralización de lo que él considera la realización del ser humano. Es decir, esto le impide al ser humano dar el próximo paso hacia donde debemos lograr alcanzarse. Y esto es el superhombre. Fíjense que habíamos visto en lecciones anteriores que para muchos de los pensadores, pues el ser humano existía, pero no tenía ni un fin ni un propósito. Sin embargo, para Nietzsche, el ser humano y la vida es el propósito del ser humano.
Es decir, la voluntad de poder es lo que reafirma la vida y nuestra existencia. De modo que establece que como la historia está llena de resentimiento, ¿verdad? Él hace un análisis de la historia y llega a la conclusión de que la historia, ¿verdad? Tal cual la conocemos en épocas anteriores a la que él vivió, ¿verdad? Está hablando de finales del 1800 y hasta el 1900, ¿no? Es que fallece. Pues la historia de la humanidad se basaba en religiones y valores fundamentados en las distintas religiones, de acuerdo a las culturas. ¿Okay? Por lo tanto, eso implica para él que la historia está llena, ¿verdad?, o abrumada por el resentimiento y la mala conciencia. Estas son infundidas por las religiones. Por lo tanto, son fuerzas pasivas las que han prevalecido victoriosas a través de la historia sobre las fuerzas activas, sobre la creación que posee el ser humano. Es decir, no hay espacio o muy poco espacio para la creatividad mientras las sociedades y las culturas vivan regidas por una moral fundamentada en las teologías. Nos dice que cuando actuamos afirmativamente, creamos y además nos liberamos. Y esto da paso a la creación de nuevos valores. Y la creación de nuevos valores para él es la suprema afirmación. Entendamos pues por nihilismo la negación de la vida o de la existencia. Su epistemología así lo señala. Nihil significa nada. Es decir, la existencia del ser humano carece de propósito o finalidad. Pero para Nietzsche, como ya les mencioné, sí la tiene. El superhombre. Ser la potencia, ya habíamos discutido el término de potencia, ¿verdad? Potencial, somos algo y somos potencia porque podamos lograr ser algo más. Pues para él, el propósito es alcanzar, ¿verdad? Llegar a ser algo más de lo que ya somos. Y esto él lo denomina el superhombre, ¿verdad? Ser la potencia a algo más elevado de lo que es el hombre en este momento, o en el momento en que él escribe. Considera que el cristianismo se aleja enormemente de la historia de Jesús. Es decir, para él la historia plasmada en la religión cristiana es toda una falsificación de la vida de este, para poder dar paso a las doctrinas de la culpa y el resentimiento, pecado y el resentimiento por este. Lo que produce como consecuencia el nihilismo o la negación de la vida, como ya lo hemos expresado. Al negar nuestra propia vida y el poder de voluntad, nos alejamos y estancamos en la búsqueda de nuestro propósito, que es la vida en sí misma, y el paso a una mejor que debemos aspirar a alcanzar. En otras palabras, lo que él nos está diciendo es que si vivimos la vida cohibiéndonos de utilizar ese poder de voluntad para crear, para generar cosas, por estar enfocados en cumplir con unas leyes, que nos son impuestas, ya sea por la moral cristiana o por las distintas religiones, la teología en general o por el Estado, eso nos bloquea, eso nos impide actuar de modo tal que podamos crear nuestros propios valores, de acuerdo a la interpretación que le demos al conocimiento que recibimos de nuestro
alrededor. ¿Okay? Contrapone la vida sacerdotal con la aristocrática y critica severamente a la vida sacerdotal, puesto que para él los sacerdotes se distinguen por valorar como buenos a los impotentes, a los miserables, indigentes, generando una moral de esclavo, mientras va creando así una versión de los valores en las que quien sobresale es el odio y la venganza. Que tener cuidado con esto, porque ciertas de los planteamientos de Nietzsche fueron muy mal interpretados, específicamente por los nazis, y en este aspecto esa crítica que él hace dio paso, ¿verdad? Y el establecimiento del superhombre dio paso entonces a que los alemanes de la Alemania nazi creyeran en la superioridad de la raza aria y se basara o llevaran a cabo, ¿verdad?, el exterminio no solamente de los judíos, que fue el pueblo que más fue atacado, pero sino también de otras minorías y también de personas indigentes o convalecientes, ¿verdad? Así que en ese caso, pues, esa interpretación que le dieron los nazis, ¿verdad?, para fundamentar su imperio, por llamarlo de algún modo, fueron tomadas de Nietzsche, pero mal interpretadas. ¿Okay? La guía que ha de seguir el superhombre es la máxima que afirma que lo que ha de querer realizar debe quererlo de tal modo que se repita eternamente. Es decir, que lo que nos va a guiar a nosotros para alcanzar ese otro nivel de superioridad, de existencia del ser humano, ¿verdad?, son aquellas fuerzas afirmativas y aquellas voluntades activas que nos permitan llegar a un nivel en donde cuando se vuelva a repetir el ciclo es exactamente lo que quisiéramos realizar, porque no hay por qué cambiarlo, porque es lo mejor a lo que se puede aspirar. ¿Okay? Eso es lo que él trata eso es lo que toma como guía, ¿verdad? ¿Sabe? Aspirar a lo mejor, y cuando vuelva a resurgir un nuevo ciclo, es lo que quisiéramos aspirar si estuviéramos en el ciclo también. Es decir, aspirar a eso eternamente. ¿Verdad? Como él nos dice, como el mundo es cíclico, las actuaciones tienen que ser tan trascendentales que sean las mismas, que se repitan al comienzo de un nuevo ciclo. El superhombre es aquel ser humano que afirma la voluntad de poder y la realiza sin quedar amarrado por las cadenas pasivas de la culpa y el arrepentimiento. De modo que plantea el siguiente cuestionamiento: ¿cuánto tendrías que amarte a ti mismo? Una cita de Nietzsche. Y amar a la vida para no desear nada más que esa suprema y eterna afirmación. Nos dice además que el hombre es algo que debe ser superado, y debe ser superado por el propio hombre, y dar paso a un nuevo modo de existencia. Nos plantea que en la naturaleza todo ser busca ser algo más elevado de lo que es, y no su retroceso, ¿verdad? Es decir, no vivimos para volver a las cavernas o a una vida sedentaria, ¿verdad?, como lo hicieron nuestros ancestros, sino que aspiramos a superar lo que ya hemos alcanzado. Su expresión, la muerte de Dios,
Se refiere a que es insostenible el pensamiento de la moral occidental basado en las creencias no terrenales, quien es el que impone los valores morales y ha quedado superado. Es decir, estas creencias no terrenales eran las que imponían los valores a nuestra sociedad y a la cultura. Y Él nos dice que debemos ser nosotros mismos que nos vamos a imponer nuestros propios valores, generándolos a través de la voluntad afirmativa y las fuerzas, ¿verdad? Activas. Ok. De modo que ante esta realidad, el ser humano puede continuar su paso hacia algo más, hacia esa suprema tarea, como él le llama, sin que se vea interrumpida o detenida por esa moral de esclavos o de rebaño, como él le llama, ¿verdad? Y esto es porque la doctrina teológica que establecen las religiones, ¿verdad? Según él, lo que hace es esclavizarnos, encadenarnos y restringe nuestra capacidad de crear, ¿verdad? Esa voluntad activa. Esta demostración de la inexistencia de Dios provee para que el superhombre produzca o genere los nuevos valores, lo que entiende que está llamado a hacer. Este es el llamado, ¿verdad?, a lo que el ser humano debe ser, a poder lograr alcanzar, generar, crear estos nuevos valores, que serán los que van a regir entonces su vida. De modo que no se trata la ética o la moral para Nietzsche, no se trata de reprimir los instintos, ni las pasiones, ni los apetitos, sino más bien de espiritualizar las pasiones, porque de ahí se genera la creatividad. Su propuesta o exhortación se arraiga al amor a la tierra, a lo terrenal, ¿verdad? Sin que surja la moral de fundamentos del más allá o ultraterrenales, ¿no? Sino que la moral la creamos nosotros y la forjamos nosotros, no ninguna deidad que nos imponga cómo debemos actuar, puesto que tenemos la capacidad y tenemos el poder para crearlos. Y en la medida en que actuemos de esa forma, estamos entonces obrando correctamente, porque estamos afirmando la vida en sí misma y no negándola, lo que él considera, como ya hemos visto, nihilismo. ¿Okay? Su propuesta o exhortación se arraiga al amor a la tierra. Tampoco, al igual que Kant, espera recompensa alguna por sus actos, ni mucho menos castigo, porque eso mismo es lo que le recrimina a la moral teológica, ¿verdad? Que se basa en el miedo, en el castigo futuro o en la salvación futura, y eso simplemente limita al ser humano a evolucionar, a poder lograr ser y alcanzar lo que debe aspirar a hacer en la vida, que es crear valores y ser más de lo que ya es. Es decir, llegar a un nivel más elevado de la existencia, o, como bien dice, el superhombre. Es ese próximo nivel. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden a mis estudiantes poder dejar sus comentarios, dudas o preguntas en el salón virtual, que así muy bien serán atendidas. Les agradezco todo por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes.